Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta sustentación oral del trabajo de investigación de la estudiante Lina María Díaz Orrego. Estamos aquí presentes en el auditorio y en sala virtual el jurado que está compuesto por el profesor Alejandro Camargo y la profesora Denise Roca Cervat y por la asesora de Lina, la profesora María Inés Toro. También la acompañan su familia, amigos y en la sala virtual también hay compañeros. Muchas gracias a todos, todas por haber aceptado esta invitación y pues le deseamos una grandiosa sesión a Lina. El orden de la sustentación es... son 30 minutos de exposición por parte de Lina. Luego, perdón. Sí. Una presentación de la estudiante de 30 minutos, los comentarios del jurado serán cada quien 15 minutos, para un total de 30 minutos. Vamos a hacerlos seguidos, luego entonces Lina va a responder a esos comentarios o a esas preguntas durante 10 minutos. Una vez tú termines, entonces la profesora María Inés tiene 10 minutos para también hacer su intervención. Luego de eso, el público se retira con Lina a las afueras de la sala y yo como coordinadora de la maestría me quedo en la sala con el jurado en donde ellos van a hacer la deliberación acerca de la calificación de la sustentación oral y del ejercicio en general del trabajo de investigación. Entonces, vamos a comenzar. Yo, si quieres, te hago señas cuando te queden 5 minutos. Listo. Sí, listo, muy bien. Entonces, adelante, Lina. Muchos éxitos. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acá acompañándome. Y bueno, entonces, sobre todo, pues agradecerle a los jurados por estar acá y por los comentarios que hicieron mi investigación mucho más valiosa y que mejoró, pues, de acuerdo a esas recomendaciones que hicieron. Bueno, mi investigación se llama Relaciones hidrosociales por el acceso y uso del agua doméstica entre habitantes locales y neorurales de la vereda Barro Blanco del corregimiento de Santa Elena en Medellín, un estudio etnográfico desde la perspectiva de la ecología política. El título se modificó de acuerdo a las sugerencias que se hicieron por parte de los evaluadores, ya que eran necesarios algunos cambios. Por ejemplo, yo tenía relación hidrosocial de manera singular y teniendo en cuenta que las relaciones hidrosociales son la multiplicidad en las formas de relacionarse entre la sociedad, digamos, y la naturaleza, en este caso el agua, era necesario hablar de cómo esos habitantes locales y neorurales tenían algunas prácticas de acuerdo al acceso y uso del agua. También fue necesario agregar qué tipo de agua iba a hacer referencia, pues simplemente estaba haciendo mención del agua, pero sin hacer, digamos, una anotación sobre de qué se iba a tratar el estudio en cuanto a qué tipo de agua. Y también como un aspecto metodológico y el enfoque pues teórico que iba a tener era necesario para complementar el título, entonces quedó de esta manera. Bueno, quiero comenzar entonces con el interés de la investigación. Yo soy habitante de Santa Elena desde el 2018 y cuando llegué al corregimiento surgió en mí un interés y una curiosidad por indagar sobre la relación de las personas que llegamos, los neorurales, con los habitantes locales del corregimiento, ya que yo sentía, digamos, una tensión latente, aunque no parecía muy evidente, pero yo me preguntaba qué pasaba o qué pensaban ellos viendo que tanta gente llegaba de la ciudad a habitar el corregimiento, sobre unas preocupaciones y una tensión que
que se sentía pues como en la atmósfera y del territorio, pero al indagar, digamos ya para ir perfilando los aspectos de la investigación, me doy cuenta que hay unos asuntos que hacen que el corregimiento tenga unas contradicciones y que precisamente sí haya una tensión entre estos habitantes. Mi interés es en los neorurales y los nombro como los habitantes que llegamos de la zona urbana de Medellín, reconociendo que un neorural también puede ser parte de otra ciudad, ¿cierto? Pero mi interés era precisamente porque somos muchos y hay un incremento poblacional de este tipo de población, sobre todo en los últimos 12 años, que hace que yo tenga este foco de interés, ¿cierto? Sobre todo por unas transformaciones socioespaciales y socioculturales que se dan en el corregimiento. Entonces, bueno, para comenzar, digamos, desde esa problemática del corregimiento, para luego pasar al contexto de estudio que fue Barro Blanco, una de las veredas pues, de Santa Elena, voy a nombrar que Santa Elena está ubicado acá en la parte oriental de la ciudad y hace parte de uno de los 5 corregimientos correspondientes pues, a la ruralidad de la ciudad de Medellín. Y acá en este mapa tenemos las 19 veredas que conforman a Santa Elena. Hay que decir también que Santa Elena no solo hace parte de Medellín, sino que comparte jurisdicción también con Río Negro, con Guarne y con Envigado, lo que dificulta también, digamos, una administración territorial y como unas actividades también socioculturales y sobre todo pues en cuanto al agua, que eso lo voy a pues a mencionar más adelante. Entonces, Santa Elena fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación a los silleteros, que es un grupo de campesinos que tiene unas prácticas socioculturales específicas de este corregimiento, que es digamos, la comercialización, el cultivo de flores, pero además realizan unas prácticas artísticas alrededor de la silleta que se hace con estas mismas flores. Eso ha traído, digamos, o ha sido un factor importante para el turismo, lo que ha hecho pues que la gente se sienta atraída para visitar el corregimiento. Y además de eso, también cuenta con una riqueza ambiental significativa y hace parte también de la Reserva Forestal de la Corporación Parque Ecoturístico Arví. Esos 2 factores hacen que el corregimiento sea visitado continuamente, pero también que el incremento en la densidad poblacional para muchos de los habitantes que llegamos de la ciudad, neorurales que queremos habitar, sea un espacio de conflicto socioambiental, que lo voy también a mencionar más adelante. Quiero acá aclarar que puede hacer referencia a bienes naturales, digamos en oposición a servicios o recursos naturales, con la idea de la investigación o la sustentación teórica desde la ecología política que pretende hacer un cambio, un uso en el lenguaje, ya que digamos, trae una dimensión política de la naturaleza importante para que dejemos a un lado, empecemos a hacer modificaciones en el momento de nombrarla desde la mercantilización, explotación. Entonces es necesario hacerlo desde un lenguaje que permita verlo como una construcción de la vida, de la reproducción de la misma. Entonces, bueno. Hay otros factores importantes que también hacen que se sume a esas contradicciones del territorio, que además hacen también que haya ese incremento poblacional. Entonces, la migración de neorurales al corregimiento, que se da básicamente desde los años 70, pero digamos que no fue tan abrupto como en estos últimos 12 años que se ha venido dando este proceso de incremento poblacional, especialmente por 3 factores que yo identifico como el primero, hablando con la comunidad, hablando con los actores sociales del territorio,
especialmente con población local. Muchos mencionan que en el 2010 se construye el Metrocable y esto hizo que se incrementara el turismo de una manera abrupta y que fuera también un foco de conflicto socioambiental en el corregimiento porque no estaba preparado para recibir esa carga de turismo, entonces ocasionó muchas problemáticas para los habitantes locales. Otras de las situaciones fue en el 2016 hubo una contingencia ambiental significativa acá en Medellín, donde una alerta atmosférica y mucha gente de población neorrural sintió la necesidad de migrar a lugares, digamos, con una mejor calidad del aire para, pues, como mitigar estos aspectos que les preocupaban en su calidad de vida. Entonces hubo mucha migración también por ese factor. Y finalmente hay uno, pues, como más reciente fue precisamente la pandemia del COVID-19, que debido al confinamiento, sobre todo en la cuarentena, donde hubo todas estas normas y restricciones de salida, muchas personas, especialmente que vivíamos en la ciudad, sentimos el sofocamiento y como la necesidad de ir a espacios más abiertos, pues como para sobrellevar la dificultad del virus, de la enfermedad. Entonces, muchos migramos al oriente y gran parte de la población fue al corregimiento de Santa Elena. Bueno, finalmente acá la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial en el 2014 es otra situación que hace que el corregimiento sufre unas transformaciones socioespaciales significativas porque hay unos usos en el cambio del suelo que hacen que el campesinado ya no pueda seguir, digamos, teniendo sus modos de vida en cuanto a la producción de alimentos, autonomía en el manejo de las tierras, porque ya no se pueden hacer las subdivisiones, digamos, para la descendencia o pues para manejarlo de acuerdo a sus intereses y necesidades, tenencia de animales, todas estas situaciones hicieron que, por ejemplo, cuando se cambió la vocación forestal, a, perdón, que ya habían pues suelos con actividades productivas, se cambiaran a zona forestal, entonces eso perjudicó enormemente a la población. Sin embargo, algunos migraron, o sea, se desplazaron del corregimiento, los que permanecieron, algunos pudieron cumplir, digamos, las normas, pero la mayoría vendió las tierras, ¿cierto? También para, digamos, este auge de incremento de la población de neorurales, se comenzó así el mercado inmobiliario, entonces mucha de la tierra que era destinada para la producción agrícola es ahora habitacional en el corregimiento. Y esa es la dinámica que se vive actualmente. Entonces, bueno, es importante mencionar ahora los conceptos teóricos que guían la investigación y sobre todo desde donde se sustenta lo que he venido pues como hablando según ese interés con el que comencé y cómo se fue perfilando a medida pues que investigaba, hacía indagación de las fuentes primarias y secundarias y también por recomendaciones de los evaluadores. eh, el trabajo no tenía ese sustento teórico tan fuerte, entonces se hicieron unas recomendaciones, por ejemplo, desde la ecología política o el ciclo hidrosocial, que digamos ya le dan como un sustento mucho más fuerte a la investigación. Entonces, el estudio está marcado en la antropología ambiental, y digamos que desde mucho antes de la antropología ambiental como tal, sino en general, siempre se dio la discusión entre naturaleza y cultura. Y digamos que epistemológicamente ha pasado de ser un debate que era dicotómico, ¿cierto? Donde se hacía esa separación y, digamos, la evidencia de estudios etnográficos, donde se decía la antropología se encarga de la cultura,
y digamos las ciencias naturales en esa época, en ese paradigma positivista, se encargaba era de la naturaleza. Entonces, desde ese paradigma, todos los estudios y la concepción que se hacía de estas dos dimensiones se hacía de manera separada. Y Ulloa, por ejemplo, fue una de las, digamos, teóricas que empezó a hacer aportes y, digamos, a aportar, sí, a la discusión desde la categoría de naturaleza como algo que es una construcción social, ¿cierto? Y que cambia de acuerdo a los contextos, entonces va a ser una naturaleza diferente de acuerdo desde dónde es, qué grupo, digamos, de personas está estudiándolo o desde, no sé, una posición geográfica diferente que lo pueda, pues, como argumentar. Entonces, en esta línea de esa discusión y de, digamos, ya trabajos postestructuralistas, ya he venido trabajando, por ejemplo, desde la ecología política, la dimensión política y social que tiene la naturaleza y no verla pues como desde el sentido de separación, sino de una manera integradora y sobre todo que en los estudios e investigaciones se tenga pues en cuenta esta dimensión política pues de la naturaleza. Martínez Alier es un representante sobre todo de este concepto y de la ecología política latinoamericana y lo que él, digamos, aboga o lo que sustenta es que lo que hace la ecología política es estudiar conflictos, ¿cierto? Conflictos de orden socioambiental, sobre todo por esas desigualdades de poder, sobre todo en América Latina, que se ha visto siempre relegada a, digamos, actividades extractivistas y que digamos, también movimientos sociales que han querido pues reivindicar sus procesos socioculturales, además, pues en torno a la naturaleza. De esta manera complementa BAMPA con los conflictos socioambientales, agregando que hay una desigualdad en el acceso y uso de los bienes naturales y que se dan conflictos precisamente de este orden es porque los actores que están involucrados tienen intereses y necesidades diferentes. Entonces muchos estudios en este sentido están hablando de, por ejemplo, actores desde un paradigma capitalista extractivista que entran en conflicto con comunidades, por ejemplo, indígenas, campesinas, que tienen unas relaciones con la naturaleza totalmente diferentes y que no están, digamos, dentro de esa dinámica mercantilista de la naturaleza. De igual manera, el ciclo hidrosocial se encuentra enmarcado en la ecología política precisamente dándole y complementándole esta dimensión política a la naturaleza y sobre todo social, especialmente en estudios sobre el agua, donde se analizan las relaciones hidrosociales desde el ciclo hidrosocial que, digamos, sustenta o lo que quiere mencionar es que hay un enfoque relacional dialéctico y esto lo que quiere decir es que tanto sociedad como agua se construyen a sí mismas, entre ellas interactúan y se coproducen, entonces no son dimensiones separadas, el agua y la sociedad, sino que digamos, cuando entran en interacción, a relacionarse, una afecta a la otra. El agua se ve afectada por las relaciones sociales, al mismo tiempo que las relaciones sociales afectan el agua. Y bueno, la neoruralidad que viene también a entrar acá, como lo había mencionado en un inicio, ya que es un espacio digamos, también de interacción, que además no es neutro ni armónico con los espacios urbanos y podría también estar dentro de esta línea de la ecología política, sobre todo porque Quirós
esta autora hace una investigación donde resalta como las desigualdades socioespaciales cuando se encuentran estos dos grupos de habitantes locales con habitantes que llegan de zonas urbanas, en este caso de la ciudad de Medellín. Entonces, lo que se pretende acá con la neoruralidad es también como poder hablar del corregimiento dentro de todas esas transformaciones socioespaciales que se han venido dando, situaciones de despojo, ¿cierto?, a la población local, sobre todo también de perder ciertos significados importantes sociales que hay en el territorio y cómo sus modos de vida también han cambiado debido a esta migración. Bueno, y acá hay algunos referentes de estudios de relaciones hidrosociales. Acá está este Indigenous Water Governance Insights from the Hydrosocial Relation of the Coyuco-Natasban Village of the Ruby, Alaska. Este trabajo da cuenta de un grupo de indígenas de Alaska que lo que quieren, digamos, reivindicar son su relación con el agua desde esa gobernanza que tienen sobre ella y, digamos, esa soberanía del territorio, ¿cierto? Cómo ellos luchan y tratan de que sean reconocidas las prácticas y maneras de relacionarse con el agua desde las políticas públicas de Alaska. Entonces es como una... Listo. Y este otro trabajo también queda cuenta acá en el contexto colombiano de precisamente ese paradigma capitalista extractivista, como indígenas y campesinos en el suroeste de Antioquia dan cuenta de unas formas de relacionarse con la naturaleza, pues realmente con el agua, diferentes a como lo hacen multinacionales que llegan al territorio con unas dinámicas súper diferentes a las de la población. Entonces, de acuerdo a todo eso, me surge, ya después de perfilar y de llegar a esa indagación más profunda de lo que sucede en el territorio, la pregunta de investigación sobre cuáles son los tipos de relaciones hidrosociales dentro del conflicto socioambiental entre los habitantes locales y los neorurales por el acceso de uso del agua doméstica en la vereda Barro Blanco del corregimiento de Santa Elena, Medellín. Esta inquietud está dirigida o guiada porque cuando yo llego y encuentro esta diferenciación entre los habitantes, que es muy notoria, yo quería indagar sobre si realmente en esa diferencia, cómo nos relacionamos con la naturaleza, especialmente con el agua, cómo cada uno dentro de sus modos de vida vamos a tener unas prácticas que nos van a diferenciar en el acceso y uso del agua. Sobre todo en un contexto que está en conflicto socioambiental, especialmente por eso, ¿cierto? Cómo nos relacionamos en torno al agua, de acuerdo pues a todas las transformaciones socioespaciales que está viviendo el corregimiento. Bueno, los objetivos entonces del general intenta analizar los tipos de relaciones hidrosociales en este conflicto por el acceso y uso al agua doméstica entre esos dos tipos de habitantes en Barro Blanco. Yo escojo Barro Blanco como un interés particular de la investigación porque precisamente hace parte de la reserva del corregimiento y en la realidad es una de las más pobladas, que tienen más densidad poblacional. Entonces no se está pues como cumpliendo lo de los usos del suelo, que el plan de ordenamiento está pues como dentro de la normativa de este plan. Además porque está compartiendo dos municipalidades en su jurisdicción y esto hace también pues que se cree tensión en la manera de gestionar
y de llevar a cabo pues las actividades socioculturales en la vereda. Bueno, entre los objetivos específicos está explicar las relaciones hidrosociales en ese conflicto, especialmente desde Santa Elena, todavía no Barro Blanco, porque para mí era necesaria como ese contexto histórico del conflicto, que me iba a ayudar también a entender lo que pasa en la actualidad. Luego, ahora sí, en el contexto de Barro Blanco, describir de manera general qué pasa en ese territorio en cuanto a las relaciones hidrosociales. Y luego finalmente ya pues es identificar estas relaciones de acuerdo a estos dos tipos de habitantes. ¿Qué estaba haciendo la gente o qué hace en torno al acceso y uso del agua doméstica? Bueno, la metodología de la investigación está basada o sustentada en un enfoque etnográfico a través de la observación participante, donde yo quería mirar, observar esas relaciones hidrosociales, aproximarme a ellas en el conflicto, ¿cierto? Saber pues precisamente qué hacían los habitantes, y las entrevistas semi-estructuradas que hice en total 15 con actores sociales representativos de todo Santa Elena, pero luego me enfoqué en 8, 4 neorurales y 4 habitantes locales, ya para indagar precisamente, aproximarme más a las relaciones hidrosociales. En los hallazgos del primer objetivo, encuentro que esa tensión y ese conflicto socioambiental que se vive en el corregimiento viene de acuerdo a unos acontecimientos históricos, que es cuando se empieza a hacer unas regulaciones por parte de la administración municipal sobre el territorio. Resulta que se estaban realizando talas de árboles masivas, y digamos teniendo unas prácticas que a visión o para vista de la administración municipal no estaban bien vistas, porque precisamente el corregimiento es importante para la ciudad como abastecimiento de esos bienes naturales, especialmente del agua. Mucha agua de la que consumimos acá en la zona urbana proviene de Santa Elena, de la hidroeléctrica de Piedras Blancas y de la quebrada de Santa Elena, que son dos microcuencas representativas del territorio y de importancia pues para la ciudad. Entonces se ven estos conflictos con la población porque ya no pueden llevar a cabo las actividades que representan sus modos de vida a nivel sociocultural, como tala de árboles, extracción de tierra de campote, el uso de las fuentes hídricas para bañarse. Había un oficio anterior que era el de las lavanderas. Esto estaba totalmente prohibido porque contaminaba las aguas que eran precisamente importantes para la urbe. Además, porque se empieza a ver también desde esa dimensión política del agua la relación desigual en el acceso y en el uso, ya que los habitantes de la ciudad tenían acceso a agua potable, mientras que los servicios públicos en Santa Elena no habían llegado todavía el acueducto multiveredal, que es D6, uno de los que surte de este tipo de agua a la vereda. Bueno, acá digamos dentro de ese ciclo hidrosocial se puede ver entonces los actores que participan en esta, digamos, en estas relaciones hidrosociales. Dentro de los hallazgos también estaba, de acuerdo al segundo objetivo específico, describir el territorio hidrosocial. Acá hice esta cartografía social con los actores sociales del corregimiento, especialmente de Barro Blanco, donde se situaron los lugares más significativos y representativos para ellos a nivel de actividades socioculturales, además de las quebradas que hacen parte de la vereda. Bueno, finalmente identificar las relaciones de estos dos tipos de habitantes en cuanto al acceso y uso al agua, y encuentro que en el acceso
hay diferentes métodos de captación de manera informal y formal. Por ejemplo, la formal es cuando se accede a una fuente hídrica directa, que es eh, ¿cómo se llama? La captación de, sí, permiso pues para la captación de agua, que no me acuerdo en este momento cómo lo nombra por Antioquia, que es la autoridad ambiental que da este permiso. De manera informal es cuando se accede, digamos, por ejemplo, con instrumentos como mangueras, de manera directa, sin ningún permiso. Esto ha chocado mucho con los habitantes locales que lo han hecho y lo han realizado históricamente, ¿cierto? Acceder a una fuente hídrica cercana o lejana para abastecerse de agua, teniendo en cuenta que no había antes acueducto veredal con servicio de agua potable. Y hay una modalidad que es muy recurrente y son las multiconexiones. A partir de una casa madre se conectan muchas casas para acceder a ese solo usuario que está pagando por el servicio del acueducto. Entonces, bueno, esto hace que haya un montón de conflictos entre los vecinos, entre los mismos pues, habitantes, porque a veces se conectan y nadie se entera quién está conectado y de una sola casa han detectado 15 casas que se benefician, o cuando, digamos, está la dinámica de alquilar la vivienda, se dice que les ha incluido el servicio de agua en el arriendo, pero no se sabe pues que uno está, digamos, conectado de esta manera. Entonces, esto hace que hayan diferentes tipos de aguas de acuerdo a esos diferentes tipos de relaciones hidrosociales. Hay un agua que es potable, que es la proveniente del acueducto multiveredal, que abastece a la vereda. Un agua lluvia, que también es una modalidad empleada especialmente por los habitantes locales, pero que los neorurales adquirimos o digamos nos adaptamos cuando llevamos tiempo conociendo el territorio, viviendo en él y nos interesamos por tener unas prácticas de ahorro y digamos de aprovechamiento de agua, empezamos a, digamos, a emplear el agua lluvia. Además, porque como hay esta dinámica de visitantes constantemente y de este incremento en la alta densidad poblacional, el sistema de acueductos se satura. Entonces, muchas veces corta el servicio, el suministro por 3, 4 días, afectando gravemente a la población. Entonces, muchos optan por tener este tipo, digamos, de abastecimiento de agua. Y como lo mencioné, el otro tipo de agua es una fuente hídrica, que es un nacimiento, un humedal, una quebrada. Bueno, en cuanto al uso, entonces, esas prácticas de ahorro y cuidado que tenemos los dos tipos de habitantes. Hay que mencionar acá que muchos neorurales continúan con lógicas citadinas digamos, de la ciudad y que las traen al corregimiento y que no, o no conocen, ¿cierto? O no se interesan, pueden pasar como varias situaciones que siguen teniendo, digamos, el mismo gasto y consumo de agua, realizando las mismas actividades y, y siguen pues como con estas lógicas trasladadas, aún teniendo pues como esas dificultades a veces en el suministro de agua. Algunas prácticas que vi con los entrevistados es que meten las botellas como botellas plásticas en los tanques del sanitario y eso evita como que se gasten todos los litros de agua que uno normalmente usa con una vaciada. Entonces eso como que minimiza la carga. La recolección de agua lluvia que ya lo había mencionado, esa recolección de agua lluvia principalmente tiene como uso el riego de plantas, de cultivos, eh, pero no se consume, ¿cierto? No tiene un consumo pues como para preparación de alimentos ni bañarse. Y el baño seco también fue
es algo que se ve, no es muy común, pero hay habitantes que tienen esta práctica que a mi modo de ver es sumamente sostenible y que esta situación ayudaría mucho a la problemática que hay en el corregimiento de saneamiento ambiental por el mal manejo de pozos sépticos o digamos los que no han construido todavía pues como este sistema. Digamos que esa es una problemática muy grave en términos ambientales en el corregimiento sobre la disposición de vertimientos a las fuentes hídricas que contaminan. Y bueno, unas generalidades para, digamos, cerrar. Dichos elementos dan cuenta, es decir, este acceso y este uso del agua, de las concepciones de naturaleza y de aguas por parte de los habitantes de Barro Blanco. Los habitantes locales tienen una manera de relacionarse con la naturaleza, digamos que representa sus modos de vida porque ellos se han abastecido de la naturaleza todo el tiempo desde que han habitado el territorio y digamos que es una relación directa, identitaria, ¿cierto? Que habla de sus actividades socioculturales, económicas, que los identifica pues como grupo campesinado y silleteros del corregimiento, mientras que para los que somos neorurales, llegamos de la ciudad, tenemos una visión a veces de la naturaleza idealizada, instrumentalizada también, de acuerdo pues a esos discursos este discurso pues de mercantilización de los bienes naturales. Esperamos cuando llegamos ver un montón de cosas en el corregimiento, como que todo sea tranquilo, paz, que nadie haga bulla, que las fuentes hídricas estén sumamente limpias, y nos encontramos con un montón de cosas que no queremos ver, como contaminación en los bosques, en el agua. Bueno, aunque los dos tipos de habitantes emplean las mismas prácticas de uso y acceso, eh, está esa diferenciación que acabé de mencionar. Yo pensaba que al ser nosotros diferentes, en estos dos tipos pues, de habitantes iba a encontrar como cosas diferentes de esas relaciones hidrosociales, pero para mi sorpresa hacemos lo mismo. Así tengamos concepciones y discursos de naturaleza, digamos, diferente y esa manera de relacionarnos con ella. A pesar también de que muchos neorurales tengan ideas conservacionistas y que muchos, digamos, son motivados precisamente por eso al llegar al corregimiento, con ideas de conservar y de, bueno, de ver esa naturaleza ahí como exuberante. Muchos también contaminan, ¿cierto? Hay prácticas de tala de árboles para la construcción, ¿cierto?, de sus viviendas. Se secan fuentes hídricas, nacimientos de agua para poder construir, y esto lo hacemos los dos tipos de habitantes. Listo, esto ya lo mencioné. También, bueno, el agua no es solo un bien natural, ya pues para cerrar, que hace parte del territorio, el agua también construye territorio desde esas relaciones hidrosociales con los habitantes, lo que mencionaba como ciclo hidrosocial, que en esta relación o interacción co-constituyente o, ¿cómo lo nombraba? Esta relación, sí, dialéctica, relacional, nos estamos construyendo tanto las personas con el agua con las personas. La investigación entonces aporta desde las relaciones sociales, las diferentes formas de naturaleza y de relacionarnos con ella, que todavía, digamos, las instituciones, actores como la municipalidad, no están teniendo el agua dentro del territorio y la vida de las personas, sino que es un agua que está afuera de la vida social y que, digamos, el análisis y la gestión del territorio todavía se lleva a cabo desde este componente solo natural, físico, químico, sin tener todavía una dimensión social y política que ayudaría mucho, digamos, a
a tener unas prácticas más justas con la población local, que se ha visto enormemente perjudicada al restringirse ese acceso a la naturaleza, especialmente a las fuentes hídricas. Qué pena. Listo. Bien, gracias, Dina. Vamos entonces a dar paso a Bueno, pues gracias por considerar los comentarios que obviamente ¿pueden hablar un poquito alto para que se no pueda? Una pregunta que te hice desde el inicio, de otra manera, pero hablar de la diferente. ¿Por qué crees tú que tu trabajo es importante para el futuro? ¿Quieres que te diga todo de una vez y tú contestas? Sí, necesitamos 15 minutos tú y 15 minutos de Luis o todos los comentarios y luego ella va recogiendo. Todavía me gustaría como que escuchar de ti como esta reflexión de por qué es un trabajo que tiene que interesar a la antropología, que tiene que ver lo antropológico aquí, porque digamos que es una situación muy interesante en el fenómeno que estudias, que podría abordar desde muchos lugares, de muchos campos, y que es muy particular de la visión antropológica sobre este fenómeno, que tiene muchos aristas, tiene un montón de cosas que de las que no podría hablar. Otra cosa que me llama la atención es, bueno, a nivel ya más teórico, que igual adoptas ese enfoque en ciclo hidrosocial, que digamos allí plantea, bueno, el agua y la gente pues tiene una relación pues, muy estrecha, ya que no es solo unidireccional, sino que funciona de otras maneras en las que la gente cambiando la vecinidad también, sí, procesos sociales, pero más que todo en presentaciones de investigaciones en cómo la gente cambia el agua, pero no es igualmente claro en la otra relación. ¿Cómo crees tú que el agua moldea, coincide en la vida de la gente? Pero entonces tú nos cuentas unos casos de, bueno, gente que llega y saca agua y la utiliza, y la lleva y la trae, y la saca de esta manera, y bueno, hace con muchas cosas con un agua que está en casa. Pues ahí no puedo entender la parte de ese ciclo, pero la otra parte no es tan evidente, como el agua. Entonces, ¿qué papel juega en la vida de la gente? ¿Qué papel juega en la organización social de esta zona? Un poco para darle protagonismo al agua, ya nos contaste sobre la gente, ahora cuéntanos un poquitito sobre bueno, qué hace el agua, qué hace dentro de su ciclo, ya que son cosas justamente o constitutivas. Hay una cosa que pasa, es como muy rápido, tiempo para pensar en la presentación, pero que me causa mucha curiosidad es cuando tú haces ese mapeo, porque a ti también te interesa el concepto de territorio social, y haces un ejercicio cartográfico con las personas de tu lugar. Pero como que quería saber cómo reflexionar o que nos compartieras un poco más de reflexión sobre ese ejercicio. ¿Cuál fue la contribución de ese ejercicio a tu trabajo? Digamos que las cartografías sociales son muy comunes en muchos
tipos de ejercicios investigativos de trabajo. Pero ¿cuál es el valor de esa cartografía de tu trabajo? Más allá de mostrarnos, bueno, aquí están los cuerpos de agua, y aquí están los lugares donde cuál es ese valor que está allí, ese ejercicio. Esa categoría de neorural, digamos que eso yo te quiero comentar también, porque parecía un poco como, bueno, tensiones entre la gente que tú llamas neorural y la gente que tú llamas local. Pero también nos habla de tensiones dentro de la gente de los vecinos, bueno, es algo que vecinos en tensión neorural local, o sea, entre los locales, o sea, entre los locales. Porque en últimas pareciera que la tensión no fuera, claro, esta gente que se va a vivir allá es una oleada de gente que llega, pero probablemente antes hubo otra oleada que son los locales, ¿verdad? Que pudieron haber llegado a esa parte también. Entonces, a mí no me quedó muy claro como esa parte, será que el conflicto no fuera simplemente estos contra estos, sino un conflicto entre personas que no están teniendo procesos de afuera y de adentro solamente, sino pues que utilizan el agua, ¿no? Cuando tú dices, no, hay una casa en la que se conectan un poco personas, pero esas personas, ¿quiénes son? Como son los rurales, son los locales. ¿Quiénes son los que están conectados ahí? Y por qué hay conflicto, ¿no? Y ya para cerrar ese concepto de lo neorural, pensaba mucho como en eso último que dijiste, que es muy interesante, para Por favor. Hola, por favor, hay un micrófono abierto para cerrarlo, porfa. Gracias. Okay. Al último mencionas una cosa que me parece súper interesante, que creería yo que es una contribución muy importante de tu trabajo, y no sé si de pronto lo veas así, porque al final tenemos un poco de tiempo, pero yo creo que una de las cosas que nos muestras que tiene un valor bien grande es que tú dices que hay una paradoja en esa idea de que la gente va a buscar una naturaleza, separarse de la ciudad, encontrarse con lo verde, pero llegan y hacen un desastre con la naturaleza y la convierten en una cosa que no, pues, que no esperaría, ¿no? Me acordé así, súper desconectado en algún sentido, pero en el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta se está llenando de extranjeros, por ejemplo. Y yo escuchaba a alguien la otra vez en Santa Marta que decía que extranjero, pues empezamos, pero es que es muy chévere tener que mi vecino es austriaco, y mi vecino es suiza, y no sé qué, y que es muy chévere porque todos llegan como con mucho espíritu verde, de conservar, entonces todo el mundo tiene como su reserva, entonces como que llegan a la naturaleza a cuidar la naturaleza. Pero la versión del extranjero, ¿no? Ya de pronto con un ejercicio como el tuyo, con ojo etnográfico, de pronto uno podría encontrar esas contradicciones de cómo eso impacta de alguna manera. Entonces, más que una pregunta, es como que creo que esa es una... allí es donde yo veo como tu ojo antropológico para pillarse esas cosas que lo que hacemos en antropología muchas veces es como que parece como muy mundano y como muy evidente mostrar que no lo es tanto, porque siempre hay algo allí que puede ser una tensión, una comprensión, una parada sobre estos personajes que en última se asumen una identidad particular. Yo no sé dónde salió ese trasero en el rural, ese concepto. Ya, desde los campesinos es cercano, ¿no? Se va. Ahí también sucede así, como que, o sea, pueden ser sinónimos en algún momento. Los neocampesinos, pues son estas personas que generalmente de ciudad, clase media alta, que se van y empiezan a cultivar y como a tener una vida rural, no solamente vivir con la naturaleza, sino cultivar, de producir, y cosas. ¿Es como sinónimo o sucede también allí o solamente la vida de un lugar rural que define rural? Yo ya dejo ahí sí, sí. Más bien te escuchaste. Sí. Entonces vamos a continuar con los comentarios, preguntas de la profe de Nil, y luego entonces que recoges Sí, muchas gracias, Lina, por la presentación tremenda.
general, creo que fue también muy clara. Me gustó mucho, igualmente, yo sé que el tiempo está muy corto, pero tu ritmo todo el tiempo nos mantuviste como muy atentos. Yo agradezco entonces que yo sé que es también un arte, de verdad, soberano. Y efectivamente, pues ya venimos acá después de un proceso que ha sido esta de la escritura, ¿no? Y que también ha sido la retroalimentación que tengo podido dar en el propio Alejandro. Entonces ha habido todo ya este nivel de se ha transformado el texto. Y también yo siento que inclusive pues el tema de la pandemia, ha habido todos los procesos también personales, pero también del mundo, que se ha transformado, que atravesaron un poco todo el trabajo. Y eso es parte de lo que hace todo el tiempo, de esto de hacer límites, más con este detalle gráfico, que implica también que uno pasa el tiempo en la observación y con la gente, y después tratar de todo eso. Entonces, primero, pues agradecerte y felicitarte por este momento, que es un momento muy importante, también en un momento de cierre, un momento también de poder analizar cómo terminar, y eso se ha hecho, que a veces cuando uno está tan metido, no se da cuenta en qué momento estoy y cambio ese trabajo. Yo tengo como algunas notas que también así tomé mientras te escuchaba, que fueron generando como algunas interrogantes. Entonces las voy a separar como en dos. Unas que tienen que ver más con los resultados y otras con la parte metodológica. Entonces estaba pensando por una parte, en la parte de los resultados, empecé me surgió una pregunta muy importante sobre ese tema de los campesinos. Y un poco como lo que decía ya en estos momentos Alejandro, yo cuando pensaba en los locales, de repente hablaste que hay una población de campesinas, entonces empecé a pensar mucho en qué cosa viste tú de cómo se está transformando esa identidad campesina, ¿sí? Esto es todo en un momento, digamos, en nivel global, que sé, lo quieras llamar, pero la transformación también de estos modos de vida que están ya en los lugares más aparentemente remotos, que estas identidades se están transformando. Una de conflictos y cómo el metro, por ejemplo, ahí transformó toda la dinámica de inmediatamente pensé, estas identidades que son bastante diferentes de los locales, pero ¿qué sabes tú? ¿Qué conoces? ¿Qué cosas pueden ver de esas transformaciones, de eso que se llama cerca? ¿Sí? ¿Qué ha pasado con eso ahora? Y con esa idea de este conflicto de transformación que se ha dado en el terreno. Y eso del campesino, me puso a también a relacionarlo por otro lado con lo neoliberal. Entonces, ¿qué transformación? ¿Quiénes son los neoliberales? Si ellos también, como decían, son como unos nuevos campesinos o quieren ser, o ya es una identidad nueva. ¿Qué es esto del neoliberal? Porque pareciera, con lo que tú dices, que simplemente se traslada. Hay como un traslado geográfico, pero mantienen como estas prácticas, inclusive con el agua, no sé, con el transporte, con sus prácticas de consumo. Pareciera que las urbanas, o sea, que están muy similares. Yo me ponía a pensar también, pues un poquito más hablar de estos también se cambian, son otra cosa diferente, ya no son los urbanos de Medellín, son otro tipo que otra cosa son. Eso por un lado. Y también, muy en sintonía con Alejandro, también pensaba cómo les atraviesa esta relación con el agua. Si el agua, la geografía, la fisicidad, la materialidad del agua, las cuencas de Santa Elena,
sus particularidades y también obviamente transforma a esta, digamos, identidad. ¿Sí? Luego, en otro punto, cuando decías esto que una de tus hipótesis era que iban a tener una diferente relación entre los padres con los padres, pero que aparentemente hacen lo mismo. Inmediatamente me surgió la pregunta del vínculo con el territorio. Entonces te pregunto si hay un vínculo con el territorio distinto de personas que han vivido ya de hace muchos años, décadas, o personas que recién llegan. Y si ese vínculo con el territorio no tendría nada que ver con las prácticas, o cómo sería, cómo verías tú o no que sea diferente. Que sí, me surgió como eso, como esa pregunta del vínculo, que yo lo veo mucho en las investigaciones, que hay algo que tiene que ver con el territorio que no sé si tú también algo vistes o algo por ahí oístes. Eso con respecto a la parte de los resultados. Y en la parte de metodología, me gustaría que nos contaras como esta etnografía también cómo atravesó, cómo te atravesó. Sí. Entonces pensé mucho en un momento en una autoetnografía, porque de repente yo decía la voz de Lina, cantándonos ella, una habitante, a lo mejor neutral, pero que escuchaba eso. Pero siempre me gustaría escucharte cómo te ha atravesado esta investigación en tu mirada, en tu sentir, en cómo entiendes este fenómeno allá en Santa Elena. Y finalmente, un asunto de las narrativas. Me ponía a pensar en los relatos de las personas, en las vías, en las aguas. Eso me parece, si tú crees que hay otras formas de comunicar este tipo de investigación. Entonces estamos en mora de ver otras formas de poder divulgar el conocimiento, sobre todo en esos trabajos que aparentemente están haciendo un giro en la perspectiva separada de la sociedad. ¿Qué cosas nos podrías sugerir de tu experiencia que se puedan incorporar en trabajos futuros sobre relaciones sociales acerca de las narrativas audiovisuales, visuales, otras formas de divulgar este tipo de trabajos para que puedan también poder ser mucho más, digamos, coherentes o más que uno pueda conectarse también de unas maneras a estas formas de muchísimas gracias, Lina, por tu trabajo y bueno, un placer también ahora escuchar. No, agradecerles a ustedes por, como ya lo había mencionado, los comentarios, sobre todo también por lo que decía la profe en este proceso tan discontinuo con todo lo que vivimos y bueno, ahí como también saliendo todavía como de todos esos efectos y consecuencias que trajo la situación de la pandemia y que bueno que se pudo sacar el trabajo adelante y que ustedes pues tuvieron paciencia y digamos la disposición en continuar pues con el proceso de evaluación a pesar como que de esas circunstancias pues que se nos presentaron personales. Entonces agradecerles pues por eso también. Bueno, voy a comenzar entonces con el profe. Acá tengo anotado, bueno, porque es importante la tesis para la antropología. Yo creo que pues, desde varios puntos de vista, yo considero que pues si la antropología hace como esas particularidades en grupos de personas, sobre todo, digamos, en un contexto que está en transformación como la ruralidad y que no solo es Santa Elena, me parece importante hacer esa caracterización de habitantes, precisamente porque creemos que son a veces los lugares como que tienen, o sea, que son homogéneos, que no cambian y que es todo lo contrario. Entonces, que se haya o que se viva ahí en esa diversidad, digamos, de
de actores, es importante hacer como esas distinciones etnográficas, ¿cierto? Sin hacer pues como una, ¿cómo lo digo? Sin ser peyorativos con ninguno, pero de hablar pues como de lo que hace cada uno, sobre todo también en otro aspecto que llama a la antropología y es esa discusión que yo hablaba al inicio de esa dicotomía o esa separación de la que se hablaba de la naturaleza y la cultura, cómo hablar de un grupo de personas sobre qué hacen en torno a la naturaleza, el agua, ya sea pues otro elemento natural. Es importante mencionar, ¿cierto? Como ese contexto particular de cómo nos estamos relacionando, sobre todo en un contexto donde pues estamos en esta crisis ambiental, digamos, este calentamiento global, ¿cierto? Esta circunstancia que nos tiene que llevar a reflexionar sobre otras maneras de cómo nos estamos relacionando las personas y la naturaleza. Yo cuando llegué al corregimiento, a medida que hacía la investigación, yo cuando veo ahora, yo pensaba antes en el agua como un componente natural, físico, químico que está ahí, que nos ayuda un montón, que es muy importante, que uno, digamos, sí tiene unos valores espirituales y unos valores que le podemos dar al agua, pero que era desde la ciudad abrir la canilla y que saliera el agua, borbotones, acá en Medellín, ¿cierto? Con un agua súper que se puede consumir sin problemas, un agua segura, pero entonces es eso, voy a mencionar acá a Verónica Strang, que se encarga precisamente de esa valoración de las relaciones de las personas con la naturaleza, porque ve actitudes, emociones y comportamientos de las personas hacia la naturaleza y cómo de ahí se puede rescatar, digamos, prácticas, discursos y unas actitudes que pueden ayudar, digamos, y contribuir a la reflexión sobre qué vamos a hacer como seres humanos en este momento de crisis ambiental, ¿cierto? Si vamos a ir a habitar espacios rurales y vamos a hacer lo mismo que hacíamos acá, ¿cierto? Como en constante reflexión de esas otras formas de habitar, sobre todo de incluirnos en la naturaleza, porque somos parte de ella, ¿cierto? No seguir pretendiendo que hay una separación entre la sociedad y la vida social y que la naturaleza está allá afuera, sino que somos naturaleza también, como ir, digamos, integrando esa idea también a nuestra vida cotidiana, a nuestras prácticas, que se nos olvida todo el tiempo. Bueno, yo creo que ese sería como ahora pues lo veo para el aporte antropológico, aunque como mencionó el profesor, hay un montón de aristas que podrían llevar pues como a esa contribución en la disciplina. Por ahora se me ocurre eso. En cuanto al ciclo hidrosocial, mencioné cómo nos relacionamos más con el agua, ¿cierto? Esas contribuciones en esa relación con las personas, pero el agua, ¿qué papel, digamos, tiene ahí o cómo se vio afectada también por esas relaciones? Yo creo que el agua todo el tiempo está siendo, digamos, protagonista, sino que precisamente como no estamos en esa búsqueda o en ese constante análisis de ver qué pasa con el agua, porque la estamos usando todo el tiempo y como, bueno, hay unos usos cotidianos inmediatos. Yo creería que el agua en Santa Elena está siendo o se ve afectada por nuestras relaciones, digamos, en esa gestión territorial, ¿cierto? Como es un territorio hídrico, pues el agua ahí también, digamos, desde sus vertientes, sus conexiones tributarias con otras quebradas y como una red sistémica hídrica y social y política, pues está siendo afectada por nuestras relaciones, aunque
no veo cómo más podría relacionarlo. Y sí, es algo en lo que tengo pues como que entrar en una mayor reflexión sobre esas discusiones y resultados de la investigación, porque sí tuve como un enfoque más sobre las personas y hacia el agua y no de esa manera bidireccional. A pesar de que lo nombré pues teóricamente, pero sí es como un asunto también que cabe para seguir indagando en la investigación. Bueno, el territorio hidrosocial, reflexión El mapa. Sí, de la cartografía. Bueno, tengo que decir que personalmente para mí fue muy importante tener una ubicación socioespacial del contexto de estudio. Y yo necesitaba y quería además cartografiar las fuentes hídricas. Eso fue casi que como un sueño para mí poder hacer esa cartografía porque uno como investigador muchas veces cuando va a indagar y buscar la información no encuentra a veces ese tipo de información y es paradójico también porque al ser el territorio rico en fuentes hídricas, lastimosamente no está todavía cartografiada o es como una información todavía muy técnica que manejan las autoridades ambientales, pero por ejemplo yo hablaba con muchos pobladores locales y ellos me decían es que se han secado muchas quebradas y ellos todavía, las instituciones todavía dicen, es que vea, usted construyó al lado de este nacimiento cuando ese nacimiento ya se secó, entonces eres como estar por fuera de la realidad, entonces tener como mapeado todos esos puntos importantes y significativos, sobre todo de esas quebradas que dicen que están muy contaminadas, que se han secado, es importante pues como hacer ese mapeo, ese rastreo. Además, pues porque si no se encuentra mucha información de esa vereda tampoco en específico. Uno sí, bueno, sí puede buscar en los mapas hídricos de las autoridades ambientales como Corantioquia y Cornare, pero como digo, eso no es algo que está al acceso público o que se encuentre precisamente las fuentes hídricas de esa vereda en específico. Sí, se han hecho trabajos de cartografías sociales sobre todo el territorio, hídricas son súper escasas. Entonces yo tenía como ese interés y pues como, digamos, ese ánimo de hacerlo, pero pues no es nada, pues para mí no fue fácil poder hacer como algo tan detallado, lo hice pues como con la información que recogí con los habitantes, pero era algo que yo pues quería hacer. De hecho, incluso montar como una página web y que la gente tenga acceso de si quieren saber la historia de una quebrada, qué actividades socioculturales tenían los habitantes en específico con esa fuente hídrica. Tina, como tienes tantas preguntas, te voy a dar un tiempo adicional, pero Listo. necesitamos ser más sintéticas en la respuesta, ¿vale? Bueno, en cuanto a la atención decidiera solo entre los habitantes locales y neorurales, la atención se da entre todos los habitantes. De hecho, hay un conflicto y una tensión histórica en el corregimiento con los mismos habitantes o entre los mismos habitantes locales, bueno, por un montón de situaciones. De hecho, uno ve mucho que la gente pelea, o sea, entre las familias, por ejemplo, se dejan de hablar 20 años, un hermano con otro porque le quitó un pedazo de tierra, por un montón de situaciones. Es muy común ver en el corregimiento, pues, como situaciones así. También hay una tensión muy fuerte con los actores institucionales, precisamente porque por el PODI, digamos, estas normativas
no se consulta mucho con las personas, con los habitantes locales, entonces ellos no tienen como una credibilidad, digamos, fuerte hacia cuando se hacen pues ejercicios territoriales y hay una tensión súper grande que es pues sí de carácter histórico, eso se ve pues todavía, sino que yo digamos lo enfoqué en estos dos tipos de habitantes pues precisamente por esa diferenciación que yo quería hacer precisamente con las relaciones hidrosociales, pero las relaciones de conflicto se dan entre neorurales con neorurales y, bueno, y habitantes locales con habitantes locales. Bueno, con respecto al concepto de neocampesino, no indagué mucho sobre el concepto para darte como una diferencia clara entre los dos, pero yo entiendo que el neorural, en la teoría, digamos, sociológica, que es donde más se ha desarrollado el concepto, hay unas ideas y unos motivos que hacen que el habitante proveniente de la zona urbana quiera habitar los espacios rurales o el campo por, digamos, esa relación con la naturaleza, volver a ese contacto directo con ella. Lo que mencionabas ya, como realizar unas prácticas de agricultura sostenible, sin tóxicos, bueno, y un montón de cosas que el neorural quiere aprender cuando está en el territorio, pero como yo estaba, digamos, hablando de un habitante de ciudades, no necesariamente se enmarca o se determina por estas motivaciones. Hay personas que llegan al territorio con ideas de proyectos, de trabajo, digamos que hay un neorural que es solo habitacional, que solo va y digamos duerme y está en el corregimiento los fines de semana, pero toda su vida la desarrolla en la ciudad. Entonces uno encuentra de todo, todos los estratos sociales, todas las motivaciones. Por ejemplo, hubo antes una migración de neorurales que llegaban a vivir al corregimiento porque era más barato, porque encontrabas una casa grande con un buen terreno y era súper barato de alquilar. Ahora pues ya es sumamente costoso. Entonces, digamos que ya también hay eh, una población más de clase alta, ¿cierto? No, de clase media alta, que bueno, que construye una super finca, o bueno, lo que sea ahí. Entonces hay como todos los estratos, o sea, todas las actividades socioculturales, económicas, está también mucha migración venezolana, entonces el neorural del que yo menciono es, sí, es ese que específicamente viene de la ciudad de Medellín, pero se amplía pues como a otro tipo de características. Iba a contar una cosa, pero no me da. Estamos súper, o sea, Listo, no. 3 minutos para responderle a Denise. Bueno, he visto que sí hay una transformación de la identidad campesina, a pesar de que cambian de actividades económicas, es precisamente pues por la presión del entorno y la transformación territorial que dejan sus actividades que siempre han hecho, sus modos de vida, pero que según las condiciones como se han modificado y cambiado, ahora se han dedicado más a la construcción de viviendas, de casas, y bueno, algunos lo convirtieron en un negocio, otros es una manera pues de supervivencia y directa ¿cierto? De obtener un ingreso pues mensual. Pero yo precisamente me preguntaba eso, ¿qué pasa entonces con el campesino que deja de tener, digamos, esas actividades socioculturales que lo caracterizan y no deja de ser campesino solo porque se dedica a otras actividades, es porque el mismo entorno y las mismas dinámicas que se están presentando hacen que, pues, que tenga que ver también a qué se va a dedicar o cómo va, digamos, a adaptarse.
pero cuando uno habla con la población local, hay muchos que expresan mucha tristeza, nostalgia de esa vida de antaño que tenían, expresan todo el tiempo ese relevo generacional que está fragmentado, o sea, los jóvenes ahora no se quieren dedicar a las actividades agrícolas, muchos vienen y estudian en la ciudad o se vienen para acá, pero no tienen como esas motivaciones, aunque sí los hay, pero sí se ve ahí pues fuertemente ese rompimiento de esa identidad. Yo no sé si respondí un poquito lo no rural con la entidad de ahora que me... Bueno, en cuanto a la metodología y mi biografía, como lo llamaste, sí me atravesó profundamente. Ha sido más allá de un cambio pues que uno pueda tener académico, ¿cierto? Porque es un proceso también bien fuerte la investigación. A nivel pues académico y personal es más como un proceso muy bonito mío porque digamos que uno conoce cómo vive la gente, ¿cierto? La población local, pero también cómo es esa relación de uno con la naturaleza, que uno entra pues a reflexionar como, ay, no estoy gastando demasiada agua. Yo contaba ahí en la investigación como yo no tenía la relación de pozo séptico, porque acá no tenemos ese sistema, sino que el alcantarillado se lleva todo, entonces uno no tiene preocupación de eso. Y cuando está allá, entonces le hablan de pozo séptico, y la primera vez que yo pues como que fui consciente de eso, ya uno empieza a tener como unas prácticas de cuidado y a preocuparse un montón porque sabe que va a contaminar directamente a una fuente hídrica, adoptar también el almacenamiento de agua lluvia, lavar una vez a la semana, bueno, no sé, hacer un montón de cosas que lo van transformando a uno personalmente muy bonito. Entonces es como bueno esa experiencia ahí que puedo compartir. Lo que decías de la narrativa, las fotografías, también había pensado, me parecía bonito como poder recolectar imágenes de fotografías antiguas de los pobladores locales que frecuentaban ciertas fuentes hídricas que ellos mencionaban, donde hacían sancochos, donde se reunían las familias, los vecinos. Me hubiera gustado poder hacer como algo así, como un registro fotográfico que mostrara esa relación hidrosocial desde la historia, la identidad de las personas. Creo que esa es una forma que se puede hacer y que es una bonita metodología para integrar en una futura investigación o en estudiantes que estén interesados en relaciones hidrosociales. Y también lo que mencionabas de, por ejemplo, podría ser una cartografía sonora de una fuente hídrica, eso también lo pensaba a veces. De hecho hice grabaciones, pero pues eso se quedó ahí. Pero sí, como hay múltiples maneras de mostrar esas relaciones mucho más, bueno, no verbales, pero que hablan un montón también de esas prácticas y de esas valoraciones que se le puede dar al agua. Y bueno, yo no sé qué más, yo creo que ya. Bien, bueno. Palabra a María Inés, la directora del trabajo. Lorena, también quería pues, felicitarte, no solo porque te veo ahora muy madura, muy coherente, muy clara, o sea, me encantó tu exposición, te sentí muy apropiada, sino también por ese camino pues, que recorriste. Aquí estaba como recordándome esas primeras asesorías que tuvimos. Y una línea queriendo hacer un montón de cosas y ella se soñaba y quería alrededor del agua dar 1000 miradas. Y cómo fuimos fuiste completando, porque caminaste casi sola. ¿Cómo fuiste completando, cómo fuiste mejorando esa escritura que al principio también era difusa un poco?
sea, he visto cómo has crecido y de verdad te quiero felicitar mucho por eso. Esos, también Denis lo nombraba, y tú también ahora, esto atravesado por una pandemia. Yo recuerdo que ese trabajo de campo, bueno, cómo hacer entrevistas en este momento, la gente encerrada, la gente no quiere ver a nadie, estemos en el campo. Cómo imaginarse también que no quedó en el texto, pero hubiera sido muy chévere porque hace parte de la metodología ir a la tienda y escuchar lo que se habla, preguntarle al vecino y de dónde saca el agua, y ¿sí? Como conversaciones muy informales que hacen parte de la empatía. ¿Sí? Fue un proceso muy bonito, lindo, muy apreciada, y muchas gracias también a los profes, porque esas observaciones te envolvieron mucho, fue muy interesante, y siento que ahí fue donde más te apropiaste de la parte conceptual y lograste ser una narrativa mucho más coherente. Entonces también muchas gracias por ustedes. Y Denise ahora, bueno, tú lo decías al final, hablaba de otras maneras, ¿cierto? ¿Cómo hacerlo? Y recuerdo, Lina, esto es más una invitación para ti. Cuando nos empezamos a encontrar, tú decías, profe, yo quiero hacer una cosa totalmente distinta, un texto, yo quiero fotografías, videos, sonidos, no sé qué sea. Pero las cosas no se pudieron dar así, pero te invito porque sé que es un asunto que te mueve desde muy interior tuyo, que lo hagas, ¿cierto? Tienes todos los elementos para hacerlo. Entonces, como un ejercicio personal, lo puedes hacer, es una invitación personal, porque lo querías hacer y tienes todos los elementos para hacerlo y si vale la pena. Vale la pena mostrar otras maneras de. Si no, muchas felicitaciones. Ay, sí, profe, gracias por todo el apoyo, la paciencia. Muy bien, entonces ahora le vamos a pedir a Lina y al público que se retiren de la sala, un cafecito, aromática, conversen mientras nosotros nos quedamos aquí, ¿verdad?